como ya anunciamos antes de la pausa, estamos recibiendo con muchísimo gusto la mesa de Informe Capital al politólogo y analista argentino Claudio Fantini. Gracias por estar con nosotros. No, gracias Pilar y gracias Martín, a ustedes. Un gusto y un privilegio estar aquí. Bien, nosotros preparamos una breve presentación de por dónde podría ir el libro para enfocarnos directamente en la entrevista con Fantini. Tras la reciente victoria del derechista Jair Bolsonaro en Brasil, la mayoría de los países de América Latina serán gobernados por partidos conservadores. Chile ha vuelto a virar a la derecha con Piñera e Iván Duque en Colombia logró frenar el ascenso de la izquierda, lo mismo que Mauricio Macri en Argentina. Sobre la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las últimas elecciones de México, mantiene un perfil de izquierda en un continente donde se observan inestabilidades políticas y crisis económica y financiera en la región. La situación política y económica de Uruguay es analizada por el politólogo y analista argentino Claudio Fantini en su ensayo La tenue virtud, Uruguay como excepción al caos en la región, donde destaca las cualidades democráticas de nuestro país. La publicación enfatiza que Uruguay y Chile son la excepción a una regla que afecta a la región: la inestabilidad, las pujas salvajes por el poder, la corrupción en gran escala, los grandes colapsos económicos, los estallidos sociales con represión. Fantini se pregunta sobre las claves para mantener la estabilidad en el país y el apego a la institucionalidad republicana frente a tanta incertidumbre y cambios en los países del continente. ¿Cómo podrá Uruguay resistir la crisis económica de Argentina y la debilidad institucional que sufre Brasil en medio de un Mercosur estancado y cuando no han prosperado nuevos acuerdos comerciales con otros países o la Unión Europea? En Informe Capital recibimos a Claudio Fantini a su paso por Montevideo. Claudio, vamos a repasar el nombre del libro con nombre y apellido. La tenue virtud, el Ese título. Es el nombre. Exacto, claro. el nombre y el apellido, la bajada sería Uruguay como excepción al caos en la región. Yo voy a ir al nombre, ¿no? Al título. La tenue virtud. Sí. ¿Me quedo con lo de virtud o con lo de tenue? Acá hay un pequeño juego, si se quiere, tramposo. Para mí, a lo que yo me refiero cuando digo la tenue virtud, es a la democracia liberal. Yo creo que este es un tiempo que en el mundo está poniendo en jaque la democracia liberal. Acá la palabra liberal no tiene tanto connotación económica, no me refiero al libre mercadismo, a la ortodoxia o a los neoliberal. La democracia liberal es la democracia de la sociedad abierta, plural y diversa, ¿no? Donde hay todo tipo de diversidad y puede convivir perfectamente, diversidades raciales, étnicas, sexuales, la que sea. Bien. Esa es la democracia liberal y es a la democracia liberal a la que yo llamo la tenue virtud, porque es una virtud sin ninguna espectacularidad. La democracia es sana y funciona bien cuando no tiene épica, ¿no? Cuando no hay líderes posando de héroes, porque el que posa de héroe está tratando al adversario como un enemigo al que hay que abatir, al que hay que derrotar, y no lo va a tratar como un adversario. Quien hace eso es quien quiere apropiarse hegemónicamente del poder. La tenue virtud de la democracia liberal es precisamente tener poderes que actúen como servidores públicos, no como monarcas, ¿no es cierto? Y ese es un rasgo que en la región, en Sudamérica, expresan más claramente Uruguay y Chile. Que están en verde en la tapa, ¿no? Claro, porque si vemos, el libro trata una porción de la historia, la que va desde las últimas dictaduras militares en cada uno de los países sudamericanos hasta la actualidad. Y si agarramos ese trozo de historia sudamericana, encontramos que solo en Uruguay y en Chile cada presidente que empezó concluyó su mandato. Solo en Uruguay y en Chile las crisis económicas estuvieron dentro de márgenes lógicos, no llegaron a ser cataclísmicas. Como la de Argentina en el 2001, por ejemplo. Como las de Argentina, las muchas crisis de Argentina y las que se ven en toda la región. Ahora, Claudio, ¿eso es mérito de Uruguay y de Chile? Estamos hablando de dos modelos bien diferentes además, ¿no? ¿Es mérito de Uruguay en este caso? ¿O es mérito de la región que son más malos que...? Bueno, si lo quieren considerar como los menos peor, bueno, yo no tengo te problema. pregunto. Yo lo que considero
es que, digamos, la diferencia entre Uruguay y Chile puede estar en el modelo económico en todo caso, pero eso también puede llegar a ser circunstancial. La realidad es que a Chile, a su modelo económico, lo preservó durante casi 20 años de sucesivos gobiernos de una coalición de centro-izquierda. Sí. Y lo preservaron porque a ellos les ha resultado eficaz. Los resultados no fueron malos precisamente en Chile. Aquí por pesa eso, más el Estado, ¿no? En Uruguay. Acá pesa más el Estado. Hay diferencias que pero en lo político hay cualidades en común. Cualidades que pueden llegar a perderse. Yo vengo mucho al Uruguay y desde hace mucho tiempo, y tengo un vínculo porque trabajo para 3 medios del Uruguay. ¿Qué son? Radio Sarandí, el diario El País y el canal VTV Noticias. Y lo que vengo viendo en los últimos años es que el tono de los debates se van transformando en discusiones y el tono de esas discusiones va subiendo. Los agravios van increyendo, cada vez veo que van apareciendo agravios y que la retórica se va volviendo más excluyente del otro. ¿Y cuándo lo empezaste Uruguay a ver tuvo eso? una buena costumbre de diálogo en la política. O sea, el uruguayo tenía más facilidad para dialogar las diferentes fuerzas políticas que en la Argentina y que en el resto de los países, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Era contrincante, no enemigo. Como tiene que ser en una democracia. Porque la democracia plural, la democracia liberal, eso es lo que yo llamo como la tenue virtud, porque no es una virtud espectacular, no tiene grandes héroes que posan ahí de monarcas y de salvadores mesiánicos de la sociedad. Cuando una sociedad no genera líderes mesiánicos es una buena señal. Uruguay puede tener muchos defectos, pero ese defecto no lo tiene. Puede llegar a adquirirlo por contagio, por sugestionarse, porque en el barrio en el que se encuentran las conductas son diferentes y hay un momento de sugestión en el que uno empieza a imitar al otro porque cree que así debe ser la política, ¿no? Por eso creo que es importante estar alerta y saber conjurar cuando interviene el discurso del odio, cuando interviene, cuando la retórica empieza a cargarse de violencia y de descalificación. Así nacen liderazgos como el de Bolsonaro, por ejemplo. Ahora, Claudio, esa crispación que notás crecida en Uruguay con respecto a otros momentos de nuestra historia reciente, ¿cuándo la empezaste a notar? Yo no veo un punto exacto de comienzo. Tampoco diría que hoy el rasgo de la política en el Uruguay es la crispación, la agresividad en la discusión, la exclusión del otro, considerándolo un enemigo. No diría que ese es el rasgo. Digo que empieza a haber señales de que ese rasgo tan predominante en la región también puede llegar a instalarse en el Uruguay si la sociedad y su dirigencia no están alertas y no asumen la imperiosa necesidad de conjurar ese riesgo. Y a esto lo digo como argentino que soy, y como argentino que soy padezco el clima político eternamente histérico, eternamente agresivo, que no solamente está en la clase dirigente política, sino también por caso en los medios. Yo trabajo como analista político, como periodista de análisis en muchos medios, radios, canales de televisión, diarios y revistas, como la revista Noticias. Y veo que el periodismo en la Argentina se está descomponiendo. El periodismo en la Argentina es parte del problema, ¿no? Porque tanto periodistas kirchneristas como periodistas macristas tienen una actitud menos periodística que militante. Y eso es un problema. Los espacios de los medios, la televisión, en lugar de cooperar a la serenidad, al respeto, a retomar
el diálogo respetuoso, empieza a crear escenarios de debate histérico. Cada vez son más los programas con panelistas donde la regla de juego es que se peleen entre ellos, que levanten el tono, porque parece que eso da rating. En Argentina, si miramos la política, vemos el estado catatónico permanente. Si miramos los medios, vamos a ver en los medios la reproducción de ese estado de histeria y de agresividad permanente. Claudio, tú haces un repaso en el libro de los principales países, digamos, del continente. ¿Cuáles son los riesgos o las amenazas que puede llegar a tener este país? Y te lo pregunto a vos como politólogo, pero también como alguien que lo mira desde afuera, más allá del afecto que uno pueda tener, ¿no? Que vos puedas tener en este caso. Sí, las amenazas más sonadas, porque estamos hablando que no es lo mismo que Argentina que Brasil, no es lo mismo lo que está pasando en Venezuela, y no es lo mismo tampoco si estamos hablando de izquierda y de derecha, que en este caso no es el corte que está afectando el continente necesariamente. Absolutamente. No es una cuestión de izquierda o de derecha, es una cuestión de cultura autoritaria y cultura democrática. Las culturas autoritarias las hay en las izquierdas y en las derechas. ¿Y qué es lo que está predominando? Y hay, claro, exactamente. Y hay culturas democráticas de izquierda y de derecha. Es clave que la centroizquierda entienda que está más cerca de la centroderecha que de la ultraizquierda. Del mismo modo que es clave que la centroderecha entienda que está más cerca de la centroizquierda que de la ultraderecha. Si no entiende eso, entonces no es centroizquierda, es extrema derecha también. Y no es centroizquierda, sino que es ultraizquierda también, ¿no? Porque lo vemos claramente en Alemania. Angela Merkel es centroderecha, pero es verdaderamente centroderecha. Por eso hace coaliciones de gobierno con sus adversarios naturales, que es la centroizquierda, para no incluir en sus coaliciones de gobierno a la extrema derecha de la Alternativa AfD. Para Alemania, sí. ADF, o AfD, perdón. Para no incluir a la ultraderecha, hace coaliciones con la centroizquierda, porque hay una cercanía natural. Cuando la izquierda deja de entender que lo más importante es preservar la sociedad abierta, plural y diversa, entonces todo empieza a estar perdido, ¿no? Yo, cuando veo un centro derechista elogiar a Bolsonaro, le digo, lo primero que le digo, usted elogia a quien quiera, pero no se presente como centro derechista, eso es extrema derecha. No se puede elogiar a Bolsonaro y pretender ser de centro. Y aunque fue votado por mucha gente, porque esa es la discusión, que está en estos momentos también en Uruguay. Eso es otro tema. Hay como una tendencia a considerar que el triunfo electoral te da la razón. El triunfo electoral te da el poder, pero no te da la razón, ¿no? Hay muchos factores que explican ese resultado. La mediocridad de la clase política brasileña fue patética. Lula fue patético armando la fórmula que armó, debió tener grandeza y debió apoyar que el PT no presentara candidatos y apoyar a Ciro Gómez, podría haber sido otro el resultado. Pero ni los partidos de la centroderecha, el PMDB y el PSDB, tuvieron la grandeza de entenderse entre ellos, ni los dos partidos de la centroizquierda tuvieron esa grandeza. Como todos calculaban que quien entrara a la segunda vuelta contra Bolsonaro seguramente le ganaba a Bolsonaro, todos dejaron de lado la responsabilidad democrática que les cabía en ese momento por priorizar la ambición de tener el poder. Bueno, el resultado fue ese. Le allanaron el camino a un tipo que se hizo conocido por su incontinencia barbárica, porque a lo largo de 30 años de actividad política solo ha dicho barbaridades, ¿no? Entonces, están las explicaciones, están las causas, pero que haya causas de un resultado no quiere decir que ese resultado le dé la razón o lo vuelva bueno, ¿no? Lo que está pasando en Brasil es una de las señales de los males que hay que conjurar, ¿no? Y en eso me parece muy claro que la sociedad uruguaya, en este caso, sepa mantener esa exigencia que tuvo siempre, de manera casi imperceptible, pero siempre hubo una sociedad exigiéndole al poder de turno que no sea arbitrario, ¿no? Por eso
los distintos gobiernos en Uruguay, sean de centro izquierda o sea de centro derecha, siempre han tenido más una actitud de servidor público que de monarca dueño del poder. En Argentina cada 4 años votamos un Luis XIV. Siempre de la urna sale un tipo diciendo l'état c'est moi. ¿Te das cuenta? Entonces es importante subrayar como valor, decir, no, mira, hay una sociedad lo suficientemente exigente como para hacer que su clase dirigente no se sienta dueña de nada, claro, actúe con humildad y actúe como servidor público, como simple mandatario, ¿no? Que está a la orden del mandante. Cuando eso se pierde, en la Argentina es el reino de la arbitrariedad, en la Argentina los intendentes con plata del Estado se hacen propaganda ellos mismos. Gestión fulano de tal. Gestión fulano de tal. Yo vivo denunciando, pero lo peor es que soy el único que denuncia eso en la Argentina. Al resto del periodismo le parece normal. No es ya el gobierno corporativo. No, es increíble. Sino que es el nombre y el apellido del gobernante. Es increíble. Todos los intendentes hacen propagandas donde muchas veces actúan. Intendentes, gobernadores, salen actuando en sus propagandas donde se hacen propaganda ellos mismos. Claudio, si la pagan de su bolsillo, me parece preocupante, sí, pero la está pagando de su bolsillo, pero la paga de las arcas públicas. Claro. Eso es una arbitrariedad, porque hay una sociedad que no reacciona. Para cerrar, porque nos queda poco tiempo, volviendo al Uruguay, porque anduvimos por la región recién. Esta crispación, que si bien no llega a niveles dramáticos, vos notás que es más grande que en otros momentos, ¿no? Esta tensión. Yo veo que ha aparecido. Bien, pero ¿cierto? La quiero cruzar con un dato de los últimos tiempos que en la comunicación política empieza a ser cada vez más potente, que son las redes sociales. ¿Pensás que ahí hay un elemento nuevo a tener en cuenta al momento de analizar cómo estamos encarando la política? Absolutamente, Martín. Y el libro tiene un capítulo hablando de eso. Yo aclaro en el libro que no es una crítica a las redes sociales. Aclaro incluso que criticar las redes sociales es como criticar el océano. Es algo absurdo. El océano está ahí y va a seguir estando ahí. Claro. Y en el océano yo puedo usarlo para alimentarme, para navegar, para viajar, y también me puedo ahogar, ¿no? También puedo naufragar y ahogar. Por lo tanto, la obligación es entenderlo, conocerlo, ¿no? Desde ese punto de vista, las redes sociales tienen muchos instrumentos democratizadores que empoderan a la sociedad, pero también tiene rasgos que son peligrosos. Por ejemplo, la posibilidad de habitar una ciberaldea en la cual todos piensan lo mismo que yo, ¿no? Entonces empiezo a ensimismarme hasta que llega un punto donde sencillamente no tolero escuchar todo aquello que vaya en contra o a contramano de lo que yo pienso. En ese momento he dejado de razonar, he reemplazado mi razón por la emoción, y ahí la intolerancia es total. Ese es el punto donde se produce la grieta, donde yo, con familiares míos, con amigos míos, con compañeros de trabajo, que somos iguales en todo, pero de política no podemos hablar. Claudio, no quiero terminar sin preguntarte sobre la inclusión de los expresidentes de la República y el presidente actual, con preguntas que fueron iguales para todos, que respondieron además de manera epistolar, por escrito. Es decir, así se lo planteé yo, por eso, ¿no? por eso, ¿cuál fue tu intención y el aporte? No lo quiero quemar, ¿no? Pero digo, ¿qué es lo que podemos descubrir también ahí? Hay una serie de preguntas que a los tres se les hizo la misma pregunta. ¿Los tres son cuáles? Lacalle, Sanguinetti y Tabaré Vázquez. Bien. Yo quise que estuviera también Mujica, y si hubiera estado vivo Jorge Valle hubiera querido que esté también él. El libro incluso demoró varios meses su salida porque esperé todo lo que pude a que esté Mujica. Mujica finalmente, bueno, las personas entre las cuales traté de conectarlo, y les hice llegar las preguntas, incluso en varias oportunidades dijeron que él no participaba en entrevistas grupales. Bueno, soy respetuoso de eso. Con los tres presidentes que están los tres partidos que han gobernado en este lapso, en este periodo al que se refiere este libro, en toda Sudamérica. La intención de esas preguntas es sacarlos de la cotidianeidad para verlos pensar, para verlos mirando la historia, mirando los otros liderazgos, pronunciándose sobre las corrientes de pensamiento político. ¿Y se la jugaron o no se la jugaron? Yo no quiero, si yo no te estoy diciendo la respuesta. Si yo juzgo lo que dicen los presidentes, estoy traicionando mi rol. Mi rol, yo no me puedo pronunciar. Bien. El lector
va a pronunciarse y va a leer y encontrará grandezas y mezquindades, encontrará razonamientos más lúcidos y razonamientos más mezquinos, si se quieren, pero esas son conclusiones que le corresponde al lector. La presentación es mañana a cargo de dos colegas, ¿no? Raúl Ponce de León y Gerardo Sotelo. ¿A qué hora? Es a las 19 horas en el Hotel Esplendor de Punta Carretas. Bien, que lo vean después porque primero tienen que ver el Informe Capital y después que vayan. Ah. Gracias, Claudio. Gracias, No, gracias éxito. a ustedes, muchas gracias.